Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy porque tenemos un tema que realmente nos ha dejado pensando. Como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en algo que francamente suena bastante explosivo: Kerem de nuevo en el ojo del huracán, la noticia que impacta 2026. Sí, lo han oído bien. El nombre de Kerem vuelve a resonar y, al parecer, esto tiene el potencial de ser una noticia que podría sacudir el panorama en 2026. Antes de que entremos de lleno en todos los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras investigaciones y análisis más profundos, porque créanme, este tipo de noticias merecen un seguimiento cercano. Ahora, ¿qué significa exactamente que Kerem esté de nuevo en el ojo del huracán? Esto sugiere que no es la primera vez que este nombre aparece en situaciones de gran relevancia o controversia, y que la situación actual podría ser aún más significativa que las anteriores. En 2026, un año que aún parece lejano pero que se acerca inexorablemente, ¿qué tipo de evento podría estar gestándose para colocar a esta figura, o a lo que representa, en el centro de toda la atención? El título nos da una pista poderosa: la noticia que impacta. Esto no es un simple rumor, es algo que se presenta como un hecho inminente o una proyección de gran peso. Y cuando hablamos de impacto, hablamos de repercusiones, de cambios, de algo que no dejará indiferente a nadie. Nuestra misión hoy es desentrañar qué hay detrás de este titular. ¿Quién es Kerem? ¿A qué se refiere el ojo del huracán? ¿Y por qué 2026 es el año clave para esta noticia impactante? Podría tratarse de política, de tecnología, de finanzas, de algún avance científico revolucionario, o incluso de un evento social de proporciones épicas. Lo que sí sabemos es que el hecho de que se mencione un año específico, 2026, añade una capa de urgencia y anticipación. No estamos hablando de una posibilidad vaga, sino de algo que se proyecta en un futuro relativamente cercano y que ya está generando expectación. El lenguaje utilizado, ojo del huracán, evoca imágenes de caos, de intensa actividad, de estar en medio de algo muy grande y potencialmente peligroso o transformador. Para empezar a dar forma a este rompecabezas, debemos considerar que la mención de Kerem podría referirse a una persona, un proyecto, una organización, o incluso un concepto abstracto que ha adquirido un nombre propio. Si es una persona, ¿qué tipo de trayectoria ha tenido para ser objeto de tal atención? ¿Ha estado involucrado en eventos pasados que marcaron un antes y un después? Si es un proyecto, ¿qué ambiciones o implicaciones tiene? Y si es una organización, ¿cuál es su alcance y su influencia? La clave está en entender el contexto que rodea a este nombre y la naturaleza del huracán en el que se encuentra. Pensando en el año 2026, ¿qué tendencias globales podríamos ver consolidarse o emerger con fuerza? Estamos hablando de una época post-pandemia, con economías en constante reconfiguración, avances tecnológicos que se aceleran a un ritmo vertiginoso, y debates sobre sostenibilidad y geopolítica cada vez más intensos. Un evento que cause un impacto significativo en 2026 podría estar intrínsecamente ligado a estas fuerzas. Por ejemplo, podríamos estar hablando de un avance en inteligencia artificial que altere drásticamente el mercado laboral, o de un descubrimiento energético que cambie el panorama global. Tal vez se trate de una crisis climática que alcance un punto crítico, o de un movimiento político que redefina fronteras o alianzas. La estructura de este titular también es interesante. Kerem de nuevo en el ojo del huracán, nos dice que hay un patrón, una recurrencia. Esto implica que Kerem, o lo que sea que represente, tiene una historia de estar en el centro de eventos importantes. Y la noticia que impacta 2026 es una promesa de revelación, de algo que va a suceder y que tendrá consecuencias. Nuestra tarea es intentar predecir, basándonos en la información que podamos recopilar y en nuestro propio análisis, qué tipo de evento podría ser este. Podríamos especular sobre diferentes escenarios. Imaginen que Kerem es el nombre de un algoritmo de inversión de altísimo rendimiento que ha estado en desarrollo secreto y que en 2026 se lanzará al mercado, revolucionando las finanzas. O tal vez Kerem es el líder de un movimiento social global que busca un cambio radical en la forma en que vivimos, y para 2026 planean una acción masiva que copará los titulares de todo el mundo. Otra posibilidad es que Kerem sea un científico que está a punto de anunciar un avance médico que podría erradicar una enfermedad importante, o un avance en la exploración espacial que nos abra nuevas puertas.
La ambigüedad del titular es deliberada, y es precisamente esa ambigüedad la que genera intriga. Queremos saber más. Queremos entender el alcance de este impacto. Y lo que es crucial, queremos saber si esta es una noticia positiva o negativa. Estar en el ojo del huracán puede significar ser el centro de una tormenta destructiva, o puede significar estar en el centro de un fenómeno poderoso y transformador que, aunque desafiante, puede conducir a un nuevo orden. Para abordar esto podemos empezar a analizar quién o qué podría haber estado en el ojo del huracán antes. Si Kerem es una figura pública, ¿cuáles han sido sus controversias o sus grandes logros anteriores? Si es un proyecto, ¿cuáles han sido sus hitos o sus tropiezos previos? La palabra, de nuevo, es la clave para desentrañar el pasado y proyectar hacia el futuro. Podríamos estar hablando de la culminación de un ciclo, o del inicio de una nueva fase en un proceso ya existente. Consideremos también el poder de la anticipación. El título nos prepara para 2026. Esto significa que hay actores clave, observadores, o incluso aquellos que buscan influir en los eventos que ya están proyectando hacia ese año. Podría ser que haya acuerdos estratégicos que se estén gestando, desarrollos tecnológicos que requieran un tiempo de maduración hasta ese año, o incluso planes políticos que se estén urdiendo en la sombra. La belleza de un titular así es que nos invita a la especulación informada. No se trata de inventar historias, sino de usar la información disponible, las tendencias actuales y el sentido común para trazar un panorama de lo que podría estar sucediendo. El año 2026, para muchos, representa un horizonte donde las promesas de la tecnología, los desafíos económicos y las aspiraciones sociales convergen. Es un año que ya se perfila como un punto de inflexión en diversas áreas. Ahora, para que nuestro análisis sea lo más completo posible, debemos considerar las diferentes esferas donde un impacto de esta magnitud podría manifestarse. En el ámbito asterisco político, Kerem podría ser el nombre de un líder emergente con una ideología disruptiva, o de un nuevo bloque de poder que se consolida. El ojo del huracán podría referirse a un conflicto geopolítico de gran escala, una elección trascendental con resultados inesperados, o una reforma estructural que redefine el orden mundial. En 2026, podríamos estar viendo la reconfiguración de alianzas internacionales, el surgimiento de nuevas potencias, o la resolución de conflictos latentes. En el terreno asterisco tecnológico, Kerem podría ser un nombre de código para un avance revolucionario en inteligencia artificial, computación cuántica, o biotecnología. El impacto podría significar la automatización masiva de empleos, la creación de nuevas industrias, o la alteración de la naturaleza humana a través de la edición genética. 2026 podría ser el año en que estas tecnologías dejen de ser experimentales y comiencen a transformar radicalmente nuestras vidas cotidianas y la estructura de nuestra sociedad. En el frente asterisco económico, Kerem podría ser el nombre de un nuevo paradigma financiero, una criptomoneda que se convierte en la moneda de reserva global, o una crisis económica sin precedentes provocada por factores como la deuda masiva, la inflación descontrolada o el colapso de un sector clave. El ojo del huracán podría ser el epicentro de una recesión global, la aparición de un nuevo modelo económico más justo y sostenible, o la consolidación de un control financiero sin precedentes por parte de unas pocas entidades. En el ámbito asterisco social y medioambiental, Kerem podría ser el nombre de un movimiento social masivo que exige cambios drásticos en políticas ambientales, derechos humanos o estructura social. El impacto podría ser la implementación de políticas radicales para combatir el cambio climático, la aparición de nuevas formas de organización comunitaria o la resolución de desigualdades históricas que han fracturado sociedades. 2026 podría ser un año donde la urgencia de la crisis climática lleve a acciones sin precedentes, o donde las tensiones sociales alcancen un punto álgido que exija transformaciones profundas. La clave para entender este titular es conectar la recurrencia implícita en de nuevo con la proyección futura de la noticia que impacta 2026. No podemos ignorar la posibilidad de que Kerem sea una persona real y conocida en algún ámbito, y que su historia reciente o pasada sea la que le haga volver a estar en el centro de la atención. O quizás, como mencionamos, es un proyecto, una iniciativa, que ha tenido fases previas y que ahora llega a su momento cumbre. El hecho de que se especifique el año 2026 nos sugiere que hay una planificación detrás de esto. No es algo que simplemente podría pasar, sino algo que parece estar diseñado para ocurrir o tener su clímax en ese momento. Esto nos invita a observar las tendencias actuales,
las agendas ocultas y los desarrollos que podrían estar incubándose discretamente, con miras a explotar en ese futuro cercano. Nuestra labor como analistas y la su. Ya como espectadores informados, es estar atentos a las señales. ¿Qué noticias o desarrollos recientes podrían ser el preludio de este gran impacto? ¿Quiénes son los actores clave que podrían estar impulsando o siendo impulsados por este fenómeno llamado Kerem? La investigación profunda es fundamental aquí. Necesitamos rastrear cualquier información, por pequeña que sea, que pueda arrojar luz sobre este enigmático titular. Podríamos estar ante una saga, una historia que se desarrolla a lo largo del tiempo. Y lo que hoy nos parece un titular intrigante, en 2026 podría ser el evento definitorio de una década. El ojo del huracán es un lugar peligroso pero también de una calma relativa, el centro de una fuerza inmensa. Estar allí significa ser el foco, la causa o el receptor de cambios significativos. Entonces, para resumir, Kerem de nuevo en el ojo del huracán. La noticia que impacta 2026 nos presenta una figura o entidad llamada Kerem que, tras haber estado previamente en situaciones de gran atención, vuelve a estar en el centro de un evento de gran relevancia. La especificidad del año 2026 sugiere una proyección, una anticipación de un suceso con un impacto significativo que podría manifestarse en cualquiera de los ámbitos que hemos explorado: político, tecnológico, económico, social o medioambiental. La clave para desentrañar este misterio reside en comprender la historia pasada de Kerem y las tendencias actuales que podrían desembocar en este evento impactante en el futuro cercano. Es una llamada a la vigilancia, a la investigación y a la preparación para un posible futuro transformador. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Esperamos que esta exploración del enigmático titular, Kerem de nuevo en el ojo del huracán, la noticia que impacta 2026, les haya resultado tan intrigante y esclarecedora como a nosotros. Hemos intentado desglosar las posibles implicaciones y escenarios que este titular podría representar, basándonos en la información que tenemos y en las tendencias actuales. Es un tema fascinante que sin duda merece nuestra atención continua. Les agradecemos de corazón por acompañarnos hasta el final de esta transmisión. Su tiempo y su interés son lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles el contenido más relevante. Ahora nos encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué creen ustedes que podría significar este titular? ¿Tienen alguna teoría sobre quién o qué es Kerem? ¿En qué área creen que se manifestará el mayor impacto? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más análisis profundos como este, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de estar al tanto de todas nuestras próximas investigaciones y de no perderse ningún vídeo importante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.